Bueno, pues la clase del día de hoy va a hablar sobre el ciclo celular. Algo que es importante considerar del ciclo celular es que el 100% de las células van a tener mitosis, el 100%, excepto las células que ya están diferenciadas o ya van adelantadas en el proceso de diferenciación para formar gametos. Recuerden que los gametos son las células sexuales y cuyos productos finales van a ser los ovocitos y los espermatozoides. Entonces, el ciclo celular forma parte justo de este proceso de división celular y tenemos dos características. La primera, todas las células lo van a sufrir. Lo segundo, las células que son germinales o también llamadas gametos van a sufrir una parte diferencial o una parte especializada de ciclo celular que se llama meiosis. ¿Qué es la meiosis? Va a ser un proceso de división celular cuyo resultado va a ser la obtención de la mitad de la información genética, es decir, todos en cada célula tenemos 46 cromosomas. En las células de los gametos, cada célula va a tener 23 cromosomas. ¿Por qué? Porque al momento en que se una un espermatozoide y un óvulo, tiene que haber un total de 46, es decir, 23 más 23 nos va a dar 46. Como ya comenté, el 100% de las células son capaces de entrar a este ciclo celular, a este ciclo que le vamos a llamar en este momento mitosis. Hay células que se encuentran en estado quiescente. ¿Qué quiere decir estado quiescente? Quiere decir que son células completamente vivas que necesitan un estímulo especial para poder entrar a la mitosis. ¿Y qué estímulo especial pueden llegar a necesitar? El ejemplo de las neuronas va a ser específicamente hipoxia importante que nos llevará a esto. Bueno, lo que está diciendo el video en este momento es que todas las células van a tener entonces este proceso. Dentro del ciclo celular tenemos fases. Tenemos una fase que es la fase más larga que se llama interfase y una fase más corta que se llama mitosis. La fase más larga que se llama interfase va a tener diferentes etapas. Algunas células van a estar en G0, otras células van a estar en G1, otras en S y otras en G2. Lo que está comentando el video en este momento es que la interfase es por mucho la fase más larga. Como lo pueden ver, es la fase azul, es la fase más larga. Esta fase y en general el ciclo celular va a tener de forma importante unos puntos de control que se llaman checkpoints. Estos puntos de control vamos a tenerlo, uno en G1, otro en en G2 y el otro durante la mitosis, que es lo verde que viene en ese círculo. Estos puntos de control van a checar que toda la información que estemos teniendo sea la adecuada. Ahora, dentro de las fases de la interfase tenemos a la G1, que es la más larga de todas las células, de todo el ciclo. Esta fase de G1 va a tener como función dividir a los órganos o hacer más bien que crezcan los organelos
necesarios para que una célula idéntica pueda tener suficientes organelos para vivir. Y además va a permitir que el resto de las proteínas necesarias para la fase S, que es donde se duplica la información del DNA, puedan estar en concentraciones adecuadas. La segunda, que es donde está escribiendo ahora, vamos a tener la fase S. Esa fase S es la fase de síntesis del DNA o del ADN. Es decir, la información se copia. ¿Por qué se tiene que copiar? Porque esa célula se va a dividir. Y al dividirse, necesitamos tener forzosamente el doble de información, si no, en vez de tener como resultado 46, tendríamos, o sea, 46 cromosomas en cada uno, tendríamos 23. Recordemos entonces que la fase G0 es la fase de quiescencia, que es lo que está comentando ahora, y que espero que estas células, por ejemplo, las neuronas, ahorita no estén dormidas y me puedan estar escuchando, porque son fundamentales este tipo de células en cuanto a son diferenciales, perdón, en cuanto a sus características de división. Y por último, la última fase de la interfase es la G2. Recuerden que el primer punto de control está en G1, el segundo punto de control está en G2 y el tercer punto de control está en la durante la mitosis. En G2, lo que se va a hacer es que se va a revisar que todo lo que ocurrió en G1, en S y G2 haya sido adecuado para poder llevar a la división celular. Bueno. Estos son entonces los puntos de forma muy amplia del ciclo celular. Vamos a ver ahora la mitosis. Como ya comenté entonces, dentro de la interfase tenemos a G1, a S y a G2. Es importante comentar que dentro de las estructuras o de los organelos que vamos a tener al DNA que está descondensado, perdón. ¿Y por qué está descondensado? Porque va a tener que llegar a copiarse y a estar entonces duplicado para poder ahora sí condensarse y dividirse sin problemas, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Después de que se copia el DNA, en la fase S vamos a entrar a la fase de G2. En esta fase de G2 se va a revisar que todo lo que haya sucedido anteriormente sea adecuado, que el medio extracelular esté bien y que el medio intracelular permita que se pueda entrar a la división celular. Esto nos va a llevar automáticamente a las fases de la mitosis. La mitosis va a tener diferentes fases. La mnemotecnia es: prometo, Ana, telefonearte. Y de este prometo, Ana, telefonearte, la primera fase es la fase de profase, la segunda es metafase, la tercera es anafase y la última es la telofase. ¿Qué es lo que estamos teniendo ahí? Estamos teniendo a cada una de las hebras del DNA que ya está copiado, situación que ocurrió en la fase S. Estas hebras de DNA que están ya copiadas o duplicadas, ¿ok? Van a empezar a condensarse y van a empezar a formar entonces lo que llamamos cromosomas, que esto lo podemos ver al microscopio. Ese punto que están viendo, ese punto amarillo, se llama centrómero.
El centrómero es un conjunto de secuencias del DNA y es un conjunto de proteínas que van a permitir que el uso mitótico o el uso acromático pueda llegar hacia él. Otro de los puntos que están ocurriendo en la fase M va a ser que la membrana del núcleo, que en el dibujo está en color naranja, se empiece a deshacer o empiece a desintegrarse, y esto que se ve de forma morada se llaman centriolos. La función de los centriolos es la formación de unas estructuras que se llaman uso mitótico o uso acromático, que son una especie de lianas cuya función va a ser el permitir la división adecuada de los cromosomas y permitir la división adecuada de cada una de las células hijas. Como pueden ver ustedes, cada centriolo va a estar en cada uno de los polos de la célula. Vamos a tener entonces uno derecho y uno izquierdo. Entonces, cada uno va a estar a cada lado de las células. Estos centriolos, como ya comenté, van a generar o van a formar el uso mitótico. A esta fase le vamos a llamar la fase de profase. De ahí nos vamos a una segunda etapa que se llama metafase. La función de la metafase va a ser que los cromosomas que se empezaron a formar durante la profase terminen de condensarse y se queden localizados en la línea media de la célula. En la imagen están viendo a cada una de las cromátides, cada una de las líneas que se formaron es una cromátide, entonces tenemos dos, esa es una cromátide, y ahora está dibujando la segunda cromátide del cromosoma rosa. Entonces está dibujando ahora el centrómero, que recuerden que es donde se va a unir el uso mitótico, o donde está unido ya en esta fase de metafase el uso mitótico. ¿Ok? Cada uno de los centriolos va a tener 3 tipos diferentes de uso mitótico. La primera forma de uso mitótico se le llama centromérica. Esta centromérica lo que va a hacer, su función va a ser unirse a cada uno de los centrómeros de cada uno de los cromosomas, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Este uso mitótico no es más que proteínas que se llaman tubulinas que van a ir agregándose para formar esta especie de liana. Estas proteínas o este uso mitótico se va a unir al centrómero, entonces le llamamos microtúbulos centroméricos. Vamos a tener otros que se van a unir a cada uno de los lados del centrómero, a eso le llamaríamos los microtúbulos solapados. Y por último vamos a tener a los microtúbulos astrales que se van a ir hacia la periferia. Entonces, en esta imagen, estos serían los centroméricos, estos serían los solapados y estos serían los astrales. Los solapados van a permitir que cada uno de los extremos de la célula se vayan separando. Los centroméricos son los que van a jalar cada una de las cromátides en la siguiente fase y los astrales son los que van a permitir que la célula continúe con una estructura específica adecuada. Quiero que vean que los cromosomas están en la línea media y es justo en esta parte donde se va a llevar a cabo la ruptura de la membrana. En realidad es una fusión de la membrana celular al momento que termine esta fase de la mitosis. Después de la metafase, vamos a entrar a una etapa que se llama anafase. Recuerden el prometo Ana telefonearte. En esta anafase
lo que vamos a tener es que en el momento en que todos los centrómeros manden información y digan, ya tengo unido a cada uno de los centrómeros, ya tengo unido uso mitótico de cada lado, entonces ya se puede dividir. Si esto no ocurre y no hay uso mitótico en cada uno de los centrómeros, entonces lo que va a pasar es que cada cromosoma, un cromosoma se puede ir completo a uno de los polos. Y esa es una de las causas de algo que le llamamos aneuploidías, y la aneuploidía más frecuente es el síndrome de Down. Lo que están viendo ustedes es la división entonces de los cromosomas en diferentes cromátides hermanas. Estas cromátides hermanas van a migrar a cada uno de los polos, y al migrar a cada uno de los polos tenemos el fin de esta etapa que se llama entonces anafase. Entre metafase y anafase tenemos al tercer punto de control, y ese punto de control va a estar revisando justo la unión de los microtúbulos al centrómero, y si no están unidos, ¿qué es lo que va a ocurrir? No se continúa a este otro punto o esta otra, o sea, no se continúa de metafase a anafase, porque generaría algo que se llama inestabilidad genómica, que posteriormente les voy a mostrar unas fotos. Después de la anafase, nos vamos a la telofase. En la telofase, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener ahora sí la separación completa de las dos células hijas. ¿Dónde se van a separar? Justo en donde están señalando las flechas, que es el lugar donde anteriormente teníamos a los cromosomas en la línea media. En esta telofase, lo que vamos a tener es que las cromátides, cada una de las cromátides ya está llegando a su polo, y además de que ya está llegando a su polo, ¿ok? Va a empezar a formarse la membrana nuclear que perdimos en la profase. Aquí lo están viendo, cada una de las células hijas está teniendo entonces la formación, bueno, más bien el 100% de la información. Y vamos a tener la formación de la membrana del núcleo y la disgregación o descompactación del DNA para que quede, como lo hemos visto arriba, que es como si fuera un gran espagueti. Cada uno de los centriolos va a estar presente también en cada una de las células hijas. Y ojo, a partir de la telofase, que es este proceso de división y de generación de un nuevo núcleo, vamos a tener dos grupos de células. El primer grupo de células, que es por mucho las más frecuentes, son las que tienen un proceso que se llama citocinesis, es decir, la agregación o la fusión más bien de las membranas celulares y formación de dos células hijas. Pero hay otro grupo, que es justo lo que estamos viendo aquí, pero hay otro grupo de células que se llaman sin sitio, que quiere decir sin citocinesis, en la cual no existe esta división de las membranas celulares. Entonces tenemos dos células genéticamente idénticas, pero fusionadas. Eso va a ocurrir en un grupo específico de células a lo largo de la formación del cuerpo humano. La mayoría, como ya comenté, van a tener citocinesis. Entonces, el resultado de la mitosis va a ser dos células hijas que se llaman diploides, es decir, van a tener 46 cromosomas cada uno. Con esto nos vamos
a la meiosis. La meiosis es un proceso que lo van a vivir las células germinales primordiales, es decir, aquellas que van a sufrir o que van a dar lugar a la formación de los gametos. Durante la mitosis o la interfase, recuerden que tenemos a una célula que tiene 46 cromosomas, a eso le llamamos una célula que tiene 2N. Después, entramos a la fase S, tenemos una célula que tiene 4N, se divide y nos da dos células hijas que se llaman 2N también, es decir, que tienen 46 cromosomas, como lo acabamos de ver en el video pasado. ¿Qué va a pasar en la meiosis? En la meiosis el objetivo es que entra una célula 2N, se va a dividir de tal forma que el resultado va a ser 4 células 1N, es decir, haploides. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, mitosis. Entra una célula 2N y salen dos hijas que son 2N. En las células germinales primordiales, entra una célula que es 2N, se va a dividir en un primer proceso para generar dos células 2N. Ok, que es la que están dibujando ahorita. Tenemos dos células hijas que se llaman derivadas de este proceso y cada una de estas va a tener como resultado dos células hijas 2N, justo como la mitosis. También va a ser 2N. Después, cada una de estas células hijas derivados de la primer meiosis o M1 van a entrar a otro proceso de división, pero sin interfase, es decir, sin fase S. Y lo que van a tener como resultado van a ser 4 células hijas 1N, es decir, cada una con 23 cromosomas. Vuelvo a poner. Entonces, en la meiosis tenemos 2N, una célula que es 2N. De ahí tenemos dos células hijas que son 2N cada una. Y de ahí vamos a volver a dividir a tener 4 células hijas que son 4N. ¿Qué células sufren meiosis? Son las células germinales primordiales. No son los óvulos, no son los espermatozoides, porque estas son las células al final o que van a dar lugar a la última, o sea, es el resultado de la meiosis. Entonces, en realidad son las células germinales primordiales. La ovogénesis y la espermatogénesis es diferente. ¿Por qué? Porque en la ovogénesis vamos a nacer con las células ya diferenciadas, es decir, las mujeres vamos a tener una única opción, vamos a tener una única opción más bien nuestras células no van a volver a entrar a mitosis, entonces nacemos con un número ya definido de células germinales. Los hombres van a tener células germinales que van a permitir tener mitosis a partir de la adolescencia y hasta que se mueran. Es por ello que las mujeres tenemos una vida fértil muchísimo más corta que los hombres y que los hombres, no importa la edad, pueden seguir teniendo hijos. Ojo, que el hecho de que puedan tener hijos no quiere decir que la calidad de los espermatozoides sea de lo mejor, porque se ha visto que tanto mujeres de edad avanzada, que a una mujer le llamamos mujer de edad avanzada en relación al embarazo, cuando tiene más de 35 años,
o un hombre de edad paterna avanzada y le denominamos edad paterna avanzada a un hombre de más de 40 años, las mujeres que tienen edad materna avanzada tienen mayor riesgo de tener unas enfermedades que se llaman aneuploidías, que es justo lo que vimos del síndrome de Down, que sería el ejemplo más frecuente. Y en el caso de los hombres, la edad paterna avanzada incrementa el riesgo de enfermedades neurológicas en los hijos, como por ejemplo autismo o trastorno del déficit de atención. Y en el caso también de los hombres, incrementa el número total, es decir, la incidencia de personas que tengan alguna enfermedad monogénica, es decir, que con una sola mutación sea suficiente para tener enfermedad, y a eso le llamamos, por ejemplo, acondroplasia. Entonces, puntos importantes. La meiosis en las mujeres va a iniciar in útero, se va a detener, y como se va a detener, las mujeres nacemos con una cantidad de DNA, nacemos con una cantidad de ovocitos en diferenciación ya establecida. En los hombres esto no sucede. En los hombres esto ocurre a partir de la adolescencia, y es por ello que los hombres pueden tener hijos a lo largo de toda su vida después de la adolescencia. Entonces, vamos a hablar ahora de las características de la meiosis. Para entrar a la meiosis 1, la célula vive una interfase, es decir, pasa G1, pasa S, que es donde se duplica la información, y pasa G2, ¿ok? Lo que estamos viendo en esa imagen son dos cromosomas diferentes, ¿ok? Y cada uno lo dio mamá y el otro lo dio papá. ¿Por qué es importante? Porque una de las características más importantes de la meiosis es la posibilidad de sufrir algo que se llama recombinación. Y es por eso que se está poniendo como muy evidente que un cromosoma lo dio mamá y el otro cromosoma lo dio papá, porque esto se va a recombinar de tal forma que las células hijas contengan una parte de la información que dio la mamá y otra parte de la información que dio papá. Ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando entramos a la fase S, cada una de estas cromátides va a formar o va a copiarse para formar su cromátide hermana. Estos dos cromosomas, por ejemplo, si le ponemos a este cromosoma 1 y a este cromosoma 1, y a este le ponemos como nombre cromosoma 2 y a este le ponemos como nombre cromosoma 2, este 1 y este 1, este que dio papá y este que dio mamá, se llaman cromosomas homólogos, ¿ok? Es decir, son muy similares, pero no son idénticos. Y a estas cromátides que son idénticas, es decir, esta que fue el templado para copiar completamente idéntica esta, se llaman cromátides hermanas. Entonces, estas dos, que son cromosomas 1, serían los cromosomas homólogos. Y estas dos verdes, que son cromátides, se llama cada una cromátide hermana. Lo mismo acá abajo, supongamos que le pusiéramos de nombre cromosoma 2, este cromosoma 2 con este cromosoma 2 serían cromosomas homólogos. Esta sería una cromátide hermana del cromosoma 2 y seguramente ahorita van a dibujar a la cromátide hermana del cromosoma 2. Otra vez, cada uno va a tener su centrómero, que recuerden que es la unión de secuencias del DNA con proteínas específicas, y es a donde se va a unir el uso mitótico. Esto ocurre durante la fase S
en el inicio de la meiosis. Lo que estamos viendo ahí son centriolos que se están dividiendo y empiezan a migrar, ¿ok? A partir de este momento, nos vamos a ir a la primera división, en la cual ya tenemos una célula que es 4N, es decir, se duplicó el DNA y vamos a tener ahora dos células que son 2N, que vamos en esta parte de mitosis 1. Ahora, meiosis 1 y meiosis 2 van a tener igual prometo-anatelefoniarte, es decir, las mismas fases de la mitosis, profase, metafase, anafase y telofase. Solamente que la meiosis 1 va a tener profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, y la meiosis 2 va a tener profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. ¿Ok? La que es sumamente diferente, todas son muy similares, excepto la profase 1. La profase 1 se va a dividir también en subetapas. Esta profase 1 es de suma importancia porque en ella se va a llevar a cabo la recombinación del DNA. ¿Qué es recombinar? Quiere decir que de secuencias similares se van a pasar una de un lado y otra del otro, ¿ok? Secuencias similares. Recuerden que en la profase 1 vamos a tener, en la profase en general vamos a tener la condensación de los cromosomas y la pérdida del núcleo con la adherencia del uso mitótico a cada uno de los lados. En el caso de la profase 1, que estoy hablando de meiosis, vamos a tener subetapas que se llaman leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. ¿Por qué se va a subdividir en etapas? Porque en cada una de las etapas se van a formar diferentes estructuras que van a permitir la recombinación del DNA. ¿Ok? La mnemotecnia para la profase 1 se llama le sigo para divertirme. Entonces, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis al final. Ahora vamos a ver. Ok. Entonces, se empieza a perder la membrana nuclear. Estamos en leptoteno. Los cromosomas que en la interfaz en realidad están como espagueti, empiezan a condensarse, ¿ok? Y empiezan a buscarse los homólogos. Ojo, que no estoy diciendo las cromátides hermanas, estoy diciendo los cromosomas homólogos, es decir, el uno que dio mamá y el uno que dio papá. ¿Por qué la recombinación no se va a dar entre cromátides hermanas, es decir, en idénticas? Porque no tendría sentido copiar entre idénticas porque lo que queremos es generar diversidad. La recombinación funciona para generar diversidad en las especies y para permitir la adaptación al medio. Lo que están viendo ahí entonces es el proceso de recombinación entre cromosomas homólogos que se da exactamente en zonas del DNA que tienen la misma secuencia, es decir, la misma homología. Gracias a quién se genera esto,
se genera gracias a un complejo de proteínas que se llama complejo sinaptonémico. Este complejo sinaptonémico va a permitir acercar, pero sin combinar, en un inicio, la información. Y conforme este complejo sinaptonémico va madurando, va a ir permitiendo el intercambio de información. Es importante mencionar que estas recombinaciones van a generar una especie de cicatriz en los cromosomas que se recombinaron. Esta especie de cicatriz es bien importante porque va a ayudar a que los cromosomas no se separen antes de tiempo y no tengamos pérdidas o ganancias de información. Lo que están viendo ustedes aquí es lo que va a ocurrir en la diacinesis. Cada una de las cromátides que sufrieron recombinación se van a separar y vamos a tener entonces el intercambio de información entre cada una de ellas. De ahí que esas cromátides hermanas que recombinaron no son idénticas a las otras, o sea, a las que dieron lugar, es decir, a estas. No van a ser idénticas. Siempre en este punto, a mí me gusta mencionar que el proceso de recombinación es un proceso bien importante y es un proceso único. ¿A qué me refiero con esto? Que todas las células germinales que tiene su papá o que tiene su mamá van a ser genéticamente diferentes. Y si por alguna razón alguna fuera igual a otra, es decir, que se haya formado un espermatozoide con la misma información genética que otro que se formó 10 años después, la posibilidad de que se una con el mismo óvulo que dio lugar a la formación de cada uno de ustedes es prácticamente nula. Entonces, en este momento de la plática, a mí siempre me gusta hacer extensiva más bien hacer énfasis en el punto de que realmente somos únicos e irrepetibles y que nunca en la vida de la humanidad ha existido ni existirá de forma natural una persona genéticamente como ustedes y una persona que pudiera ser como su clon, ¿ok? Entonces, eso pues se vuelve un tema muy interesante. Bueno, después de que se llevó a cabo la recombinación en la profase 1, recuerden que es leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, vamos a entrar a una etapa que se llama metafase 2. Algo que es importante comentar es que la profase 1 en los hombres y en las mujeres es diferente. La profase 1 en las mujeres, va a iniciar in útero, ¿ok? Y se va a detener en paquiteno, es decir, después de que se llevó a cabo la recombinación. La profase y las mujeres vamos a nacer entonces con nuestros ovocitos en profase 1, ¿ok? Específicamente en paquiteno. ¿Qué pasa con los hombres? Los hombres nacen con células germinales primordiales que sufren mitosis. Y en el momento en que llega la adolescencia, estas células germinales primordiales se diferencian y empiezan a sufrir mitosis. Entonces, es la primera diferencia, bueno, es una de las diferencias que vamos a ver aquí. Vamos a ver ahora el resto de los pasos. Ok, en este momento tenemos ya los cromosomas recombinados. Todos los cromosomas recombinan. Recuerden que si no recombinan, no pueden segregar o
caminar, por llamarle así bien, y si no lo pueden hacer, entonces eso va a dar lugar a neuploidías. En la profase también se ha unido el uso mitótico a cada uno de los centrómeros, incluyendo, obviamente, a los centrómeros que han tenido, a los cromosomas que han tenido recombinación. Se une de un lado, es decir, del lado derecho, las cromátides del lado derecho, y se va a unir también de las cromátides del lado izquierdo. ¿Qué pasa cuando no se une de uno solo de los lados? Quiero que vean en esa imagen, automáticamente los cromosomas, las cromátides hermanas, se van hacia un solo polo, entonces eso es una ganancia de información y a eso le llamamos aneuploidía. Bueno. Se va a unir el uso mitótico, como ya comenté, y a eso le llamamos metafase 1. De ahí nos vamos a la anafase 1, con el punto de control entre metafase y anafase también. ¿Y qué va a pasar en la anafase 1? Vamos a hacer que migren, o sea, que se separen los cromosomas homólogos. Quiero que vean, en la anafase 1, todo este cromosoma, o sea, todas estas cromátides hermanas se van a ir de este lado, estas de este lado, estas hacia la izquierda, estas hacia la izquierda. Entonces, aquí no estamos dividiendo como lo hemos visto en otras, o sea, por ejemplo, en mitosis, sino que aquí estamos dividiendo únicamente a los cromosomas homólogos. Las cromátides hermanas siguen unidas, ¿ok? Las cromátides hermanas siguen unidas. Vamos a seguir. A partir de aquí, nos vamos a ir a una etapa que se llama telofase 1 y la citocinesis. Ojo que en la espermatogénesis no tenemos citocinesis, entonces no se forman dos células, sino que se forman, o sea, se forman dos células hijas, pero que están unidas. Y recuerden que eso le llamamos sincitio. Esto que estamos dibujando ahora es una célula hija y eso es lo que vamos a vivir en la profase, que va a ser la fusión de la membrana celular para la formación de dos células hijas y que cada una de estas células hijas tiene la información de una célula diploide, es decir, son 2N. Ok. En el momento en que terminamos esta primera etapa que le llamamos M1, no va a haber una intercinesis, es decir, no va a volver a haber replicación o duplicación del DNA. ¿Esto qué va a permitir? Que las cromátides hermanas que están todavía unidas van a poder dividirse e irse cada una a cada uno de los polos. Entonces es por ello, por lo que no tenemos en la meiosis, entre meiosis 1 y meiosis 2, no tenemos interfase. Entonces, cada una de estas células, aquí vemos dos células, cada una de ellas va a entrar a la meiosis 2. Y al momento de que entra a la meiosis 2, en ese momento vamos a tener las mismas características. Vamos a tener entonces a la profase 2
en el cual vamos a condensar a los cromosomas, vamos a tener a la metafase 2, en los cuales cada uno de los cromosomas se va a dividir, ¿ok? Aquí lo vemos, cada uno de los cromosomas en la metafase se alinea a los polos y después cada uno de ellos ¿ok? Se va a dividir, como lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Anafase 2 se dividen las cromátides hermanas. Quiero que vean que hay una que está recombinada y la otra no. Las cromátides hermanas se dividen. El uso mitótico va a permitir que cada una de las cromátides hermanas migren hacia el centriolo. Nos vamos a nos vamos a la telofase, en la cual empieza a haber esta citocinesis, que ya comenté que esto no ocurre en la espermatogénesis porque nos quedamos en un sinsitio. Y tenemos como resultado 2 células hijas de cada una de las células hijas que teníamos de forma como resultado de la meiosis 1.